¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí se lo escucha bien, profesora. Se le escucha normal, profesor. Yo creo que los compañeros deben aumentar un poco de su volumen también. Ya. Entonces, sí, estoy esforzándome porque Lo estoy que un pasa poco con la también, sus garganta. audios lo tienen prendido, por eso lo que no se escucha, sus audios lo tienen prendido. No se escucha por tu audio, tienen prendidos sus audios y no se llega a escuchar. Ya. A ver, pero sí me logran escuchar, ¿verdad? Sí, Ya. profesora. Profesora, normal, te Entonces, escuchamos. ya. Gracias. Entonces, vamos a ver lo que es el método científico, que como ya lo hemos dicho, es una serie de pasos para llegar a una teoría, a una conclusión. ¿Qué pasos son estos? Número uno, la observación, luego planteamos el problema, luego hacemos hipótesis, ideas, y luego hacemos la experimentación de cada idea y por último llegamos a una conclusión. Veamos paso por paso y comenzamos con la observación. ¿Qué dice esta observación? Que es la etapa donde se observan los hechos o fenómenos que se van a investigar. Por ejemplo, un ejemplo para que ustedes puedan, ¿no?, reconocer esto, es que no prende la televisión. Entonces lo primero que hago es observar que no prendió la televisión. ¿Qué sigue? Planteamos el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no prende la televisión? ¿No? Entonces, en esta etapa nos hacemos las preguntas correspondientes a lo que hemos observado. Siguiendo la hipótesis, son las posibles respuestas o explicaciones razonables, ¿no?, de lo que hemos observado. Si no prende la tele, entonces yo puedo deducir muchas cosas, muchas ideas, que a esas ideas le llamamos hipótesis. Por ejemplo, que cuando compramos no leímos bien el manual de cómo es que se prende. Esa es una opción. Segunda opción de por qué no prende la televisión es porque me estafaron en la tienda. ¿Ya? Me vendieron una televisión malograda. Otra hipótesis, otra idea, es porque no hay electricidad en la casa. ¿Ya? Otra idea puede ser que el control no funciona, no tiene pilas, o tiene pilas pero está malogrado. Y otra idea también que se me ocurre es que el tomacorriente está malogrado. No, donde chupamos la televisión está malogrado. Con la etapa de la experimentación. ¿Qué quiere decir la etapa? Que vamos a comprobar cada idea, cada hipótesis que hemos realizado. Por ejemplo, dice, no se leyó el manual. Entonces yo leo mi manual y lo realizo correctamente y sí prendió la televisión, ¿ya? Sí prendió la televisión. Entonces, no fue una estafa, sino que yo no leí bien el manual, ¿verdad? No, dice, no hay electricidad, pero yo me di cuenta que sí había electricidad, que el control estaba bien y que el tomacorriente no estaba malogrado, solamente que no leí bien el manual de cómo es que se prende esta televisión. Entonces llegué a la conclusión o a mi teoría de que no leí bien el manual y que por eso prendía la televisión. Pero ¿qué otras ideas podemos nosotros plantear? A ver, conmigo. Por ejemplo, yo compré pececitos la semana pasada y los puse en dos peceras. Una pecera yo lo dejé en mi sala, al lado de la luz, ¿no? Y otra pecera lo dejé en la cocina, ¿ya? Entonces, al día siguiente, yo entré a mi cocina y vi que esos pececitos estaban muertos. Entonces me planteo el problema. Primero observé que estaban mis pececitos muertos. Luego me planteo el problema, ¿por qué se murieron? ¿No? Esa es la etapa 2.
¿Por qué se murieron? Entonces viene la etapa 3, que son mis ideas, mi hipótesis. ¿Por qué creen ustedes que mis pececitos se murieron? ¿Mm? Chicos, Por la temperatura del ambiente. mi idea número 1, la temperatura del ambiente, ¿no? Tal Falta vez de por falta alimento. de oxígeno. Falta de oxígeno, ¿no ves que tienen esos aparatitos que le dan Estuvo oxígeno a mal conectado la pecera. Hipótesis 3, alimentación, por ahí lo dijeron, ¿verdad? No les di de comer. Y número 4 también puede ser la luz del día, ¿verdad? Necesitaban luz del Sí, día. o tal vez también no estaba en un ambiente adecuado. Claro, el ambiente no era adecuado, el de la cocina, ¿verdad? Porque los de mi sala sí estaban bien. Ahora, O si no, ¿qué también los hacemos? peces lo hemos comprado un poco mal o enfermos. O mis pececitos estaban enfermos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué sigue de mi hipótesis? Sigue la experimentación, que quiere decir que voy a tomar cada idea, cada hipótesis y voy a hacer la experimentación. Número 1 fue la temperatura del ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo para comprobar si fue la temperatura del ambiente? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Mm? ¿En qué va uno? Experimentar con Preguntar. los demás peces que tiene vivo, por Claro, ejemplo. Pero analizar, profesora. puedo agarrar algunos pececitos de mi sala y ponerle en mi cocina, a ver si se mueren al día siguiente. Es una idea muy cruel, pero tengo que experimentar, ¿verdad? Es una idea soñada, porque no vamos a matar pececitos, ¿no? Consultar al que nos va a vender, consultarle a qué temperatura o en qué ambiente tiene que estar. Claro, también es bueno consultarle la temperatura, porque de repente el de O mi también pedir a un experto en los animales, ¿no? Que te guíe paso a paso, o que él te dé una alternativa de cómo es la criación de peces. Claro, también la falta de información de cómo es que se cuidan estos pececitos. Entonces, pero como les digo, nos basamos primero en nuestras hipótesis y analizamos cada una de ellas. A ver, yo me recuerdo, como dijeron, alimentación, no los alimentaste, me dijeron. Entonces yo me acuerdo que sí, yo les alimenté el día de ayer. Entonces esa idea no, ¿verdad? Porque yo sí les alimenté. Entonces por ese motivo no fue. A ver, ¿por qué otro motivo dijeron? Falta Del de ambiente. oxígeno de repente. El oxígeno. A ver, yo reviso los aparatitos de oxígeno y los dos estaban bien. Los dos estaban oxigenando la maquinita. Entonces, no fue ese oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Voy por mi otra opción. Tomé mis pececitos de mi sala y los puse en mi cocina. ¿Y qué pasó al día siguiente? Se murieron mis pececitos. Entonces llegué a la conclusión a la conclusión que mis peces se murieron por la temperatura de mi cocina, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería mi teoría? De que los peces no deben estar en la cocina a una temperatura mucho mayor a la que están acostumbrados. Si no, se mueren, ¿sí o no? ¿Me captan la idea de los pasos que se sigue para llegar a una teoría y una conclusión? Sí, Sí, profesora, sí. Sí, Miss, está concretado que sí, murieron ahogados. que por la Sí, temperatura, Miss, de sí. repente falta de ventilación, por el mismo aire o el mismo clima. La Ajá. cocina es de muy calor. A ver, voy Tiene a... que ser un ambiente que tenga oxígeno, que esté ambientado. ¿Quién de ustedes, estimados alumnos, se atreve a dar un ejemplo? No, la conclusión, la teoría explica. Por favor, apague sus audios, no dejan escuchar.
¿Quién de ustedes, estimados alumnos, se atreve a realizar una observación, un problema, hipótesis para llegar a una teoría? A ver, Eh, cuando una moto pues no prende. nombre, Cristian Cristian. Caropoma. Ya, dime, Cristian. Pues mi hipótesis sería, no sé, pues revisar que la batería esté cargada. Espera. Primero observamos. ¿Qué Ajá. observaste? Pues que mi moto no prende. Ya. Oh, no, mi moto no prende. Ajá. ¿Qué sigue? Plantear el problema. Pues el problema es que mi moto no prende, pues, ¿no? No, el problema es hacerte las preguntas. ¿Por qué no prende? Ujú. Porque sin preguntas no hay respuestas. Oh, sí, pues sí. ¿Por qué será que no prende? Entonces seguimos con el siguiente. A ver, dime opciones, a ver. Las hipótesis serían, pues, no sé, me pondría a pensar porque capaz la batería no está cargada. Ya, número 1. O pues el arrancador. Ya, O, o podría ser que pues no tiene combustible. muy bien. A ver, ¿qué más sería? Pues solo me vienen esas tres Ya, muy hipótesis. bien, perfecto. Ahora, ¿qué seguimos? Pues si si la batería está mal, pues tendría que darle a un especialista que pues que revise que la batería tenga cargas. Ya, te dijo este especialista que la batería estaba bien. Ujú. Ya. Ya. Entonces, esa opción no es. Seguimos No. con la siguiente. Ajá, y reviso que el tanque combustible pues tiene combustible. Ya, entonces esa opción tampoco no es. Ujú. Y pues y reviso muy bien que el arrancador está fallando, que no da esa fuerza al motor pues para que arranque. Claro, entonces, ¿cuál era mi teoría? ¿Cuál era mi opción? Que el arrancador estaba mal, ¿verdad? Ujú. Excelente, Cristian. Entonces, llego a la teoría, a la conclusión de que mi moto no prendía porque estaba mal el arrancador, ¿verdad? Ujú. Muy bien, excelente, Cristian. Me has entendido Miss, a la perfección. ¿Alguien más? Miss, ¿Sí? también podría ser que el carro estaba mal o no encendía porque el motor no tenía la fuerza necesaria Nombre, para disculpa. encender. Leonardo Alarcón, Leonardo Alarcón. sí, Ya, dime, Leonardo, ¿cuál es tu observación primero? que mi conclusión No, ¿cuál es tu observación? bueno, mi observación es que quizás, bueno, podría ser, ¿no? Que ¿Qué es el lo que viste? motor ¿Qué es lo que viste? no estaba en las condiciones óptimas para poder ser utilizado, quizás. No, tu carro no prendía. Ajá, No, ya, entonces tú viste que tu carro no prende. Eso es lo primero que tú viste. ¿Ya? sí, es Luego, correcto. ¿qué dijiste? Pensé que quizás podría decirse que el motor no estaba en las óptimas condiciones para ser utilizado. Claro, ya, pero antes de decir por qué puede ser, tengo que hacerme la pregunta, ¿por qué mi carro no prende? ¿Verdad? Porque sin una pregunta no hay respuestas. Quizás la falta de gasolina. Entonces me voy a las posibles ideas del por qué no prende. Uno, por falta de gasolina, ¿verdad? Otra Dos, podría ser algún cable desconectado, quizás. algún cable conectado, Por la falta de mantenimiento. por la falta de flor. A veces también vienen mal ya desde la fábrica, no solamente puede ser por las cosas que están diciendo. Falla de fábrica. O también pudiera ser por falta de, ¿cómo se llama? Del manual de cómo manejarlo, o de repente algo está fallando de repente con el carburador, o de repente algo que tiene que ver un mecánico. Ujú. Falta de mantenimiento también puede ser. Falta de mantenimiento, profesora. Ajá, también. Entonces, ¿qué prosigue? Por falta de mantenimiento, profesora.
falta de mantenimiento. Entonces, ¿qué hago? Voy a chequear cada una de mis opciones, ¿verdad? Claro. Que si tiene gasolina, que Revisión técnica. la revisión técnica, por ejemplo, me sale que está bien. Con un especialista que realmente sepa de eso y plantearle las metodologías que ya uno se ha tomado, buscando la gasolina, el arranque, los cables, todo eso. Claro, entonces si todo eso está bien, Llevar a una persona experta en unidades o en cualquier tipo de materiales, ¿no? Que se dedique a este tipo de hacer carros, motos, bicicletas. Llevarlo a esa persona adecuada. Llévale a un mecánico electricista. claro. Entonces, como ya me captaron bien la idea, primero en la observación, luego el problema, las ideas del porqué de mi problema, luego experimento cada idea de mi problema, de mis ideas, y por último llego a una conclusión, ¿verdad? Entonces, ese tema cerrado, ¿verdad? Entendido. Sí, profesora. Muy fácil este tema, ¿verdad? Sí, profesora. Entonces, a ver, un ratito, ya. Vámonos con el siguiente tema, que fue que ¿alguien leyó qué tema íbamos a hacer? Del camino como manda puro hop. Características de los seres vivos. La semana ¿Qué es un pasada, ser vivo? la semana, ¿Qué es un ser vivo, profesora? claro, la semana pasada vimos qué era el ser vivo, qué era la vida, ¿verdad? Vimos que la próxima semana también íbamos a ver un poco más de esto. Entonces, ¿qué es los seres vivos? Primeramente, ¿qué son los seres vivos? Ahí se acuerda Apaguen los audios, por favor. que un ser vivo. Mira, para rememorar todo esto, ¿qué son los seres vivos? Son aquellos organismos complejos. ¿Por qué se dice complejos? Porque están hechos desde lo mínimo a lo máximo. Desde una célula, desde un átomo, una célula, hasta un individuo, ¿verdad? Por eso se le dice que el organismo de un ser vivo es complejo, porque están formados por una o más células que tiene la capacidad de realizar funciones básicas de la vida. ¿Cuáles eran estas funciones básicas? ¿Alguien se acuerda? Eran como 5 El crecimiento, funciones básicas que tenía que la temperatura, temperatura, ¿qué más? El oxígeno. ¿No? Que respiraban, ¿qué más? Que tenían, ¿qué más? La respiración. La El respiración, pulso, que tenían, Cuando ¿qué más? tenemos pulso, todo ser vivo Pulso, tiene ADN. Signos vitales, ADN. claro, La respiración la y el respiración, impulso, profesora. el los signos pulso, vitales. ¿verdad? El oxígeno. Entonces, estos seres vivos, para ser considerados vivos, ¿no? Deben tener estas funciones vitales esenciales para declararlo que es un ser vivo. Pero esto, los seres vivos, tienen características. Entre ellas, tiene la de nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿verdad? Todo ser vivo cumple esta ley de vida. Pero dentro de ellas también hay características, como la irritación. ¿Qué es la irritación, Miss? ¿Qué dice la irritación? Es la respuesta o reacción de los seres vivos a estímulos de sus ambientes internos o externos. ¿Qué quiere decir esto?
que los seres vivos, por ejemplo, reaccionamos ante un estímulo. ¿No han visto ustedes que a un gato lo asustan y se eriza el gato? ¿Verdad? Entonces, eso es la irritación. Una persona también cuando tiene miedo empieza a temblar, a sudar, ¿no? A enfermarse. Entonces, esta es una característica esencial de un ser vivo. ¿Qué más tenemos aquí? Irritación ambiental, irritación personal. Ya, claro, la personal vendría a ser el estímulo, ¿verdad? Que nos da a nosotros, como el susto, la temperatura. O del ambiente también, ¿verdad? Un estímulo, ¿qué serían? Los rayos ultravioletas, por ejemplo, también es un estímulo. ¿Para nosotros qué? Si nos calentamos, ¿qué hacemos? Nos vamos a la sombra, ¿verdad? Pero ya estamos irritados. Entonces, esa es una característica del ser vivo. Otra característica muy importante y para su conocimiento, Irritación emocional, profesora. irritación emocional. A ver, ejemplo de irritación emocional o un estímulo emocional. A ver, dime, ¿quién me dijo emocional? A ver, Cuando está alegre llora a veces, pues. claro, cuando está triste llora, cuando está enamorado, ¿qué hace cuando uno está enamorado? Te vuelves un... Feliz o por una decepción a veces lloramos. Claro, ¿no? Entonces, esa es ya, bueno, es un estímulo emocional, ¿no? Entonces, ustedes mismos se dan cuenta, así como nosotros nos emocionamos, las plantas también sienten, los animales también sienten. ¿Alguien tiene plantitas por ahí en sus casas? Las plantas también sienten nuestra propia energía. Sí, profesora. Mira, José, Sí, es verdad. tu hijo se es verdad. durmió aquí. Bien, entonces terminamos con esto y nos vamos para la siguiente característica que es homeostasis. ¿Alguien ha escuchado, Flor, dime? Flor está levantando la mano, dime. Ya, continuamos. ¿Han escuchado la palabra homeostasis? Homeostasis quiere decir que es la capacidad de los seres vivos de mantener un equilibrio interno, un equilibrio biológico. Pero como tú mismo Profesora, implica, disculpe, Audios que capaz no un se audio, por escucha, favor, por favor. yo creo que somos... claro, a ver, homeostasis quiere decir de que es el equilibrio interno del cuerpo. Esto quiere decir, por ejemplo, si nosotros tomamos 2 litros de agua, ¿qué tiene que hacer nuestro cuerpo? ¿Retener esos 2 litros de agua o eliminarlo? Tiene que eliminarlo, con un Eliminar, profesora. proceso va a llegar a eliminarlo. Eliminar, profesor. Claro, ¿por qué? Porque tiene que tener un equilibrio. Si nosotros, por ejemplo, otro tipo de equilibrio es la respiración. ¿Cuáles son los pasos de la respiración? Inspirar y por ende respirar, botarlo, ¿verdad? Eso es un equilibrio. Inhalar y exhalar. Inspiras, tienes que botarlo. ¿Me entienden? Otro Es como tipo un de cambio, es homeostasis, como un cambio, profesora, que inhalas un aire fresco y botas el... claro, pero o sea, no es tanto lo que convertimos, porque la respiración es un proceso de intercambio de gases, ¿no? Donde respiramos oxígeno, inspiramos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono, ¿verdad? Pero el proceso de homeostasis quiere decir de que así como tomas, lo tienes que botar. Profesor, escucho bajito. Que así como lo tomas, lo tienes que eliminar. Otro ejemplo, por ejemplo, ya en una de estas alternativas, es que nuestro cuerpo suda. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre,
Cuando tenemos fiebre, nuestro cuerpo, ¿qué hace? Empieza a sudar, ¿verdad? Sí, nos da como escalofríos también. Claro. ¿Por qué cuando nosotros tenemos la temperatura alta, por qué empezamos a sudar? ¿Saben por qué? Por favor, ese es audios. No se le entiende nada lo que habla la profesora. Están prendidos audios. A ver, chicos, sus audios, por favor, sus audios. No se escucha. Ya, a ver, sus audios, chicos. Como les decía, cuando uno tiene la temperatura muy alta en nuestro cuerpo, ocurre la reacción que empezamos a sudar. ¿Por qué sudamos? Porque esas microgotas que están en nuestra piel se enfrían con la temperatura del ambiente y eso hace que nuestro cuerpo empiece a bajar la temperatura. El sudar es una reacción del cuerpo para que equilibre la temperatura, que esté por aquí frío y por adentro esté la temperatura alta, ¿verdad? ¿Me entienden esta parte? ¿Explicamos de nuevo? Sí, profesora, se lo estoy Profesora, sí se entendiendo. entiende. Sí, se entendió. Por favor, de nuevo explícanos Profesora, bien. sí se entendió. Explique de nuevo, profe. Ya, por ejemplo, otro tipo de homeostasis. A ver, sus audios. Otro tipo de homeostasis es que cuando nosotros ingerimos alimentos, hay enzimas que degradan estos alimentos, ¿no? Y los llevan a nuestro estómago. ¿Eso por dónde se va? Por el intestino delgado, por el intestino grueso y lo eliminamos, ¿verdad? Así como ingresa algo a nuestro cuerpo, nosotros tenemos que eliminarlo. Ese es el proceso de homeostasis, equilibrar todo lo que ingresa a nuestro organismo y eliminarlo. Entonces, hasta ahí está entendido, ¿verdad? Sí, sí se entiende. Profesora, Sí, profesora. Todo bien, profesora, se escuchó muy bien. A ver, otra característica, como ya le mencionaba, era la reproducción. ¿Qué quiere decir la reproducción? Que es un proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos, semejante a uno mismo, ya sea animal o ya seamos nosotros seres humanos, ¿verdad? Y así nosotros preservamos nuestra raza, preservamos nuestra especie. Hay dos tipos de reproducción, sexual y asexual. ¿Qué quiere decir sexual? Que necesita de dos seres para poder realizar un nuevo ser. Por ejemplo, nosotros los humanos necesitamos del gameto de la mujer y del esperma del varón para poder nosotros crear una nueva vida, ¿verdad? sí, En profesora. cambio, la reproducción asexual quiere decir de que no necesitan dos seres para procrear un nuevo ser. Por ejemplo, tenemos aquí a nuestra serpiente. La serpiente no necesita aparearse para poder reproducir. Ellas solitas ponen huevo y nace un nuevo ser, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia de una reproducción sexual y asexual a mayores entendimientos. ¿Bien? Tenemos otra característica, como ya les había comentado también en la clase pasada, de la adaptación. ¿Qué quiere decir esta adaptación? Que nosotros, tanto los animales, las plantas y los seres humanos, nos adaptamos a diferentes climas o zonas. Ojo, pero no todos se adaptan bien, ¿eh? Por ejemplo, en las dunas vemos estas plantitas que se llaman ¿Cactus? los cactus, ¿verdad? Los cactus o los camellos. ¿Cómo es que ellos sobreviven si no hay mucha agua?
Eso ha pasado porque durante tanto tiempo ellos han tenido que adaptar a ese ambiente. Los cactus hasta en 6 meses no pueden recibir agua. Ellos guardan reserva de agua durante 6 meses. ¿Se imaginan la capacidad de adaptación que han tenido ellos para reservar agua dentro de su organismo? Es igual los camellos, se han adaptado a tomar poca agua. En sus lomas, en sus lomos, ellos guardan agua. Pero a ver, nosotros que nos vayamos allá, no va a ser igual, ¿verdad? Nos vamos a tener que irritar, vamos a tener que todavía adaptarnos, pero eso va a ser un proceso largo, ¿verdad? Sin agua, nosotros que estamos acostumbrados a tenerlo todo aquí, donde están ustedes, plata, comida, ¿no? En cambio, en las dunas, en el desierto, no hay eso. Pero hay gente que sí se acostumbra, se adapta a esos ambientes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Lima, no es lo mismo que estar en la selva. En la selva hace un calor inmenso, llueve también, pero ¿qué hacen los de Lima? No, a veces no aguantan las temperaturas. Pero tiene que pasar un proceso largo. O también, por ejemplo, la sierra con la costa, peor todavía, porque la presión de la sierra, ¿no? Es más fuerte que la presión de la costa. Entonces, cuando alguien de la costa viaja a la sierra, tiene que acostumbrarse a la oxigenación, ¿verdad? Tiene que respirar un poco más rápido porque tiene que adaptarse todavía a ese medio ambiente, ¿verdad? ¿Alguien ha viajado así, Sí, pues sí. de esta manera? La presión de la costa y de la sierra y de la selva es muy distinta, muy distinta. Pero ojo, tengamos presente de que el hombre, el ser humano, es el único ser que se puede adaptar a todo. Los animales, las plantitas, ellos no aguantan tanto. Deberían durar años para poder realizarlo. Pero los hombres, nosotros los seres humanos, sí nos adaptamos mucho más rápido. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El metabolismo. ¿Qué quiere decir el metabolismo? Dice que es el conjunto de procesos mediante el cual los seres vivos transforman algo para convertirlo en materia y energía, para poder realizar sus funciones. Estos se llaman reacciones químicas reguladas por las enzimas. ¿Ustedes han visto el Pac-Man? ¿Quién no ha jugado Pac-Man? A ver, Cristian, ¿tú has jugado Pac-Man? Sí, profesora. Claro, ¿qué hacen los Pac-Man? Se comen, ¿verdad? Comen. Ahora yo sigo jugando, profesora. ¿Estás jugando en italiano? No, hasta ahora digo, sigo jugando yo Pac-Man. Claro, pues los Pac-Man son igual que las enzimas que nosotros tenemos en nuestro organismo para metabolizar. ¿Qué hacen los Pac-Man? Degradan los alimentos grandes, lo degradan en chiquititos. ¿Para qué? Para que nuestro organismo lo absorba y lo convierta en energía. Bien, en materia para que nosotros podamos consumirla. Consumir las proteínas, consumir los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas. ¿Quiénes son las que hacen toda esta labor? Son las enzimas. Sí. Las enzimas son las que ayudan a las células para que absorban la energía y materia. Por eso que aquí les he puesto que el Pac-Man, así como, imagínense que esos monstruitos de ojitos son los nutrientes. El Pac-Man, que es la enzima, se los va comiendo para que nuestras células lo absorban mejor, porque obviamente cuando están grandes la célula no los va a absorber, ¿verdad? Tiene que estar chiquitito para que la célula lo pueda absorber. Y nosotros así tener energía. Hay personas que hoy en día, cuando se operan de la vesícula, se operan del páncreas, ¿no?
tienen que tomar enzimas, porque ya no tienen, no procesan, no tienen enzimas para que las ayuden a degradar estos alimentos. Hoy en día se venden así enzimas digestivas para que nos ayuden a nosotros a metabolizar. Eso quiere decir metabolismo, metabolizar, degradar, ¿no? Mediante esta enzima para nosotros consumir energía. ¿Mediante quién? Las células. Próxima clase vamos a tocar la célula, que es muy interesante. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? El metabolismo. Sí, profesora. Bien. Y por último tenemos la característica de crecimiento. El crecimiento es cuando los seres vivos aumentan progresivamente de tamaño para alcanzar los límites característicos de su especie. Obviamente nadie va a crecer tanto o más que otros, ¿no? O sea, cada país tiene un estándar de crecimiento. ¿A qué se debe este estándar? A ver, ¿a qué se debe esto? Uno, a la alimentación. Dos, a la genética. Genética, oigan, nosotros podemos ser muy chiquitos, pero nuestros hijos, mediante la alimentación, pueden crecer un poco más que nosotros, ¿ah? No crean que porque yo soy chiquita, mi hijito también es chiquito. No, si yo alimento bien con alimentos, nutrientes, vitaminas, puedo hacer que mi hijo crezca un poco más. ¿Ya? Y más sobre todo en la etapa de crecimiento, en la etapa de desarrollo, en el estirón, como se dice, ¿no? Ahí es donde más le debo dar nutrientes, vitaminas, proteínas, carbohidratos para que pueda crecer y en el estirón se crezca más. Ese mito de que yo soy chiquito, el papá chiquito, mi hijito es chiquito, por eso no. Tienes que alimentarlo bien para que tu hijo crezca más. ¿Me entiendes? Pero sí hay anomalías genéticas que, por ejemplo, conocemos a Margarito, ¿no? Que Margarito sí, pues es un hombre gigantesco, ¿no? Entonces, pero esa es una anomalía, no es normal. Tenemos también aquí de la selva, me parece que hay un chico que trabaja en el Parque de las Leyendas de aquí en Lima, que es de la selva y que también le dicen, ¿no? El doble de Margarito porque también es gigantesco. ¿Alguien vive en Lima? ¿No? Sí, yo mismo. Sí, ha sido el Parque de las Leyendas, por ejemplo. Ahí lo pueden ver. Ahí se pueden ir a tomar fotos porque él trabaja ahí. Es gigantesco. Bien, entonces es una característica del ser humano el crecimiento, la reproducción, el metabolismo. ¿Qué más hemos tocado? Homeostasis, ¿verdad? La adaptación. La también. adaptación, muy bien. Irritabilidad. Irritabilidad, excelente. Reproducción. Sexual y asexual. Muy bien. Entonces, todas estas características son esenciales de un ser vivo. Todo ser vivo cumple con estas características. ¿Me entienden? Entonces, la próxima clase vamos a tocar ya definitivo sobre la célula. ¿Cómo es que se forma la célula? ¿De dónde viene la célula? ¿Cuál es la unidad básica, más básica de la célula? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que le precede a la célula? ¿Átomo? El átomo. El conjunto de átomos forma una célula. Y así vamos a ver qué forma la célula, tejidos. ¿Qué forman los tejidos? Aparatos. ¿Qué forman los aparatos? Sistemas, y así sucesivamente la vamos a ver. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta muy bien todas estas características, qué es la vida, qué son los seres vivos, y vamos leyendo sobre la célula. ¿Todo entendido? Sí, profe. Sí, Profesora, se profesora. entiende. Entonces, a ver, para su siguiente, para la próxima semana, he dejado una pequeña tareita, me parece, sobre realizar un
un ejemplo de método científico, ¿verdad? Sí, profe. Ya, a ver. Entonces, hay algunos que sí me han mandado su tarea muy bien, no hay problema si me lo mandan a mí, no hay problema. O si a la última semana, Yo sí lo hice. ¿verdad? Ya, la tareita es esta. Realizar un organizador visual de los seres vivos. Esa es la tareita. Un organizador visual. ¿Qué quiere decir un organizador visual? Por ejemplo, poner en el centro características de los seres vivos. Jalo con una flechita, adaptabilidad, otra flechita, irritabilidad, otra flechita, por ejemplo, metabolismo, y voy dibujando cada uno. Un organizador simple, básico. Ojo, no es obligatorio, pero sí ¿Hacer una mapa conceptual, profesora? un mapa conceptual, puede ser un mapa mental, un mapa semántico, ¿no? Esos son organizadores. Bien, para poder repasar este temita tan fácil, ¿no? Y no es tan complicado entender. Pero sí es esencial saber de estas características. Esa es la tareita. Solamente eso, y como le digo, lo presentan la 4ª semana. Ojo, no es obligatorio, como les digo, y pero sí le suma puntaje. Eso sí tengo entendido. ¿Bien? ¿Todo entendido? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pero la tarea, Miss, yo no lo estoy entendiendo bien. ¿Qué no has entendido, Celia? Sobre la tarea casi no he entendido, Miss. Ah, ya. La tareita es solamente hacer como un mapa conceptual, ¿ya? De estas características. Nombrar estas características y decir qué cosas son, qué es, qué significan. Nada más. Con tus propias palabras, ojo, que es lo que has entendido. ¿Me expliqué, Celia? Sí, gracias, Miss. Con tus propias palabras haces y escribes, ¿no? Metabolismo, ¿qué quiere decir? Tal, tal, tal. Así. Nada más, algo tan pequeño. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profesora. Profesor, una consulta. Yo entiendo que la tarea han dicho de acá para las 4 semanas, que lo que van a enviar, por eso no le envía, profesora. Me van a preguntar por aquí, por cámara. Buenos días, quiero hacerle una pregunta. No estoy llegando a entender muy bien las clases, está quedando grabada, ¿verdad? Sí, estoy grabando de la clase. Gracias, profesora, gracias. Las diapositivas también le voy a enviar al grupo, ¿verdad? Ya. Entonces, un feliz día también para los padres de familia, no sé si aquí tenemos padres, madres empoderadas. Bien, que pasen un feliz día al lado de su familia, ¿no? Como que gocen de mucha salud y disfruten su día. ¿Ya? Gracias, Miss. Igual usted también, pásalo bien. Ya, eso sería todo entonces. Esperemos al siguiente profesor, entonces, alumnos. Listo, Gracias, profesora, nos Miss. vemos el próximo Hasta el domingo. próximo domingo, profesora. Hasta el próximo Los domingo. Cuídese, cuídese. Cuídense. Chao, profesora. Adiós. Que Chao. tengas buen día. Buen día, buen día. Profe. Profe. Profesora, hasta la siguiente semana. Profesora, a ver si puede dejar de grabar, por favor, muchas gracias.